Muy buenos días para todos y para todas las que en esta mañana nos acompañan aquí en este ciclo de webinar sobre competencias en el siglo XXI. Es para nosotros muy halagador estar hoy en este webinar que desarrolla el Centro de Liderazgo y Excelencia Docente de la Universidad de La Salle en torno a un tema muy interesante y que para las instituciones educativas, para los maestros y por supuesto para nuestros estudiantes resulta vital en este contexto de la cuarta revolución industrial, y es las posibilidades y los límites que tiene la educación STEM, que por muchos ya es conocida, pero para otros todavía es una referencia a la que no nos hemos acercado suficientemente. Entonces hoy tenemos un grupo de invitados, un equipo de invitados más bien, de muy alta trayectoria, de alta experiencia en el tema, que nos van a ayudar a comprender las generalidades de la educación STEM, pero también los contextos de aplicación en que se están produciendo en América Latina, en Colombia, y nos van a contar también experiencias específicas que pues sin duda nos van a animar y nos van a, digamos, a llevar a investigar más, a conocer más, pero también a empezar a involucrarnos en esta nueva propuesta educativa. Bueno, entonces voy a permitirme leer unos breves perfiles de nuestros invitados para que los conozcamos. Nos acompaña Alba Ávila. Alba es física, ingeniera eléctrica y máster en microelectrónica de la Universidad de los Andes. Ella tiene un doctorado en física de la Universidad de Cambridge del Reino Unido. Es investigadora y profesora de la planta profesoral del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y del Centro de Microelectrónica de la Universidad de los Andes. El campo de estudio de la profesora Alba se centra en nanotecnología, caracterización multifísica de nanomateriales y sus propiedades a macro y nanoescala, y educación en ingeniería, por supuesto. Ha liderado proyectos para el British Council enfocados en educación STEM STEM para el futuro, con el equipo de Conéctate de la Universidad de los Andes. Ha liderado varias experiencias de innovación educativa con tecnología en cursos de fundamentos de electrónica, con el SENA, cursos y programas de formación en nanotecnología para técnicos y tecnólogos, y pues por supuesto es una persona que tiene una amplia experiencia, ha dirigido investigaciones, estudios sobre educación STEM. Entonces hoy nos va a acompañar. Bueno, muchísimas gracias, doctora Alba, por aceptar esta invitación a hablar hoy de las posibilidades y los límites de la educación STEM en el marco que nos ha tocado vivir de esta cuarta revolución industrial. Bueno, nuestro segundo invitado es el doctor Manuel Franco. Él tiene un doctorado en educación científica y tecnológica, es magíster en educación, especialista en pedagogía y es ingeniero mecánico. Los intereses del profesor Manuel en términos investigativos se relacionan con la apropiación social del conocimiento, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y las llamadas pedagogías críticas para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias y las tecnologías. El doctor Manuel ha trabajado en el desarrollo de material didáctico y en la conceptualización de propuestas educativas durante ya un par de décadas. Asimismo, ha sido profesor universitario en áreas relacionadas con pedagogía y didáctica, apropiación social de conocimiento, educación en ciencia y tecnología y también, por supuesto, educación en ingeniería. Entonces, bienvenido, doctor Manuel Franco, muchísimas gracias por estar acá. Le agradecemos hoy su presencia y voy a comentar acerca de nuestro tercer invitado, que es el doctor Luis Enrique Quiroga. Él es docente, investigador y coordinador del área de humanidades en el Departamento de Formación Lasallista, aquí de la Universidad de La Salle.
en donde hay una discusión bien interesante y bien profunda acerca de la relación entre lo humano y lo tecnológico. Bueno, él es investigador asociado y miembro del grupo de investigación Intersubjetividad en Educación Superior. Tiene una experiencia ya al área de varias décadas en formación de docentes en educación básica, media y superior. Sus intereses investigativos, pues él los orienta al estudio de las prácticas educativas en la sociedad y la cultura de la era digital y los ambientes de aprendizaje, pues mediados por la tecnología. Él es colaborador de nuestro Centro de Liderazgo y Excelencia Docente de la Universidad de La Salle y le agradecemos muchísimo, doctor Quiroga, pues acompañarnos en esta mañana. Pues como ven, tenemos una nómina de lujo altamente autorizada para hablar sobre el tema y pues yo quiero ya darle el paso a la doctora Alba Graciela para que nos empiece a contar y nos empiece a introducir en este maravilloso mundo de lo que es la educación STEM. Entonces, muchas gracias, Wilson, y muchas gracias pues por toda la invitación que hemos recibido hoy. Quisiera saber si se está escuchando bien. Perfecto, se te escucha perfecto. Listo. Y se te ve Bueno, muy bien. entonces, gracias a la Universidad de La Salle, a Wilson, por invitarme a compartir con ustedes hoy y sobre todo establecer diálogos sobre estos temas que hoy por hoy son pertinentes para todo el sistema educativo del país. No solamente es una discusión a nivel de la formación de primaria básica, sino también a nivel de la formación que nosotros estamos haciendo también desde las universidades. ¿Qué tenemos que hacer? Y mi invitación en lo que vamos a discutir es unirnos y comenzar a trabajar cooperativa y colaborativamente por estas nuevas directrices que presentan los sistemas de educación. Entonces, yo les he preparado un material que espero sea ilustrativo acerca de pues, la trayectoria que yo he venido teniendo en estos temas con varias organizaciones. Entonces, yo lo denominé Introducción a la Educación STEM y una de las cosas que quisiera hacer es darles un contexto y algunos ejemplos. Esto viene de proyectos que hemos trabajado con diversas organizaciones para preguntarnos qué significan estas iniciativas, de dónde parten, qué esperamos de ello. Y una muy importante que quiero que todos hoy se hagan y todas se hagan es si ya no lo estamos haciendo y de pronto es que no somos conscientes de que ya lo estamos llevando en nuestras aulas, lo tenemos en nuestra práctica, pero no lo denominábamos así. Y esa es la reflexión que yo quisiera dejarles. ¿Está todo por hacer o ya está hecho? ¿Y qué es lo que nos espera pues, para colocarnos dentro de esas nuevas iniciativas que llamamos esa educación STEM? Yo parto de decir, la parte de educación ha sido un eje para el desarrollo y la transformación social en ámbitos económicos, culturales y políticos. Y en este momento, pues, la educación tiene un rol en todo ese movimiento social que también tenemos dentro de la coyuntura. También nos educamos a través de la coyuntura, ejemplo, en la medición de temperatura, en la oxigenación del cuerpo. Eso es una educación. Y es una educación que parte desde una necesidad, en este momento ciudadana, pero que también viene a una educación que en este caso se piensa como un eje de desarrollo en competencias STEM y esa proyección hace que se perciba como un enfoque que puede contribuir a la formación de habilidades y competencias que hoy demanda la ciudadanía en las sociedades del conocimiento y la información. Algunos la llaman también las sociedades digitales. En estas, la idea es que nos estamos transformando continuamente por la influencia entre la ciencia y la tecnología. No es una, es la otra, son las dos. La ciencia y la tecnología nos transforman día a día. Hoy seguramente veremos en todo lo que viene de nuestro movimiento social usos de ciencia y tecnología en los químicos con los cuales vamos a ver la gente se comunica. Acá yo estoy cerca de la séptima con 72 y han pintado la séptima. Y ahí hay ciencia y está la tecnología de los drones que envió una foto de cuál es la palabra que aparece en las calles de Bogotá hoy en otro día de marcha. Entonces, ese supuesto y esa proyección pues han motivado que existan estos nuevos enfoques de
un acrónimo STEM, que es el acrónimo en inglés que se refiere a las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero que también no olvidemos que tenemos un lenguaje que es el español, al cual haríamos referencia como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que sería el CTIM. Entonces, podemos buscar información y tener referencias en STEM, que es como lo que más se ha quedado en las mentes de todos, pero también pues tenemos que producir una que tiene nuestra identidad, que es CTIM, ¿no? Entonces, en esa idea de tener ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues aparecen las letras, aparece el acrónimo, pero también aparece una simbología, como lo muestra la presentación, de qué percibimos por cada una de ellas. Entonces, a veces ahí en ciencia colocamos un beaker donde está pasando una reacción química, en tecnología aparece una antena, en ingeniería aparece un engranaje y en matemáticas aparece el símbolo pi. Yo quisiera que cuando ustedes ven información a este respecto, sean muy conscientes que pues también la construcción de esa comunicación de STEM pues está basada en unos preceptos de lo que creemos es cada una de esas disciplinas. Hoy yo les quiero decir, esas interpretaciones varían de acuerdo al grado de conectividad e integración entre estas disciplinas. Porque si yo les digo hoy por hoy, usted está en sus programas con cursos de ciencia, usted me dice sí, cursos de tecnología también, cursos de ingeniería a nivel básico y primario, a veces uno dice, bueno, no, sí, podemos tener algunos, otras personas me dicen, no, no los tenemos, y matemáticas definitivamente sí. Entonces, en estas nuevas iniciativas, y este es un diagrama que llevamos construyendo desde hace mucho tiempo, pues existen también entidades que quieren trabajar en dar a establecer diálogos transversales sobre educación STEM. Este es de un proyecto que realizamos con el British Council acá en Colombia. El reporte es público y lo van a encontrar. Y entonces es poder dar qué características tiene esa educación y cómo establecemos pues diversas perspectivas para ella. Entonces, en esa educación STEM es motivar a los estudiantes a desarrollar competencias, a explorar y aplicar conceptos y metodologías propios de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas dentro de un marco colaborativo e inclusivo. Se espera que esa educación nos lleve a hacerse preguntas sobre los problemas cotidianos y a resolverlos con conocimientos desde esas diferentes disciplinas. ¿Cuáles son esas competencias que se desean promover en Colombia? Yo lo coloco ahí en la lupa porque eso es algo que tenemos que trabajar todos y todas. Algunas de las que se definieron en ese momento es que las características es que tiene un enfoque global, promueve el capital humano, busca ser transversal en todos los niveles educativos, incentiva la interdisciplinaridad. Y ese es un punto nuevo que aparece porque nosotros hoy, todos los que estamos acá compartiendo, venimos de una educación que ha sido de cursos disciplinarios muy separados. Vamos a una profesión que también nos lleva a programas de múltiples cursos disciplinarios. Tomamos un ciclo básico, un ciclo de fundamentos, un ciclo electivo, un ciclo de ingeniería en mi caso, pero resulta que ahora lo que queremos hacer es que todo eso se combine en un solo curso que puede ser un curso STEM. Promueve el trabajo en equipo y colaborativo, usa tecnologías emergentes tanto en el aula como fuera de ella e implica inclusividad y participación tanto de mujeres como todas las representaciones de diversidad, personas con discapacidad y otras diversidades en esa promoción de competencias. Entonces, en esa idea de STEM, pues hablamos de competencias y habilidades que van a venir en nuestros casos, algunas, como lo muestran aquí, lo indican estas flechas, separadas, donde tenemos prácticas, contenidos e indicadores, donde desarrollamos actividades puntuales, clases y cursos por cada una de ellas, pero también a veces las apuestas es que unamos ciencia y tecnología, como lo muestra ahora en la diapositiva, o unamos ingeniería y matemáticas, o unamos matemáticas con tecnología, o unamos también ciencia con ingeniería, y esas son otras apuestas que existen a estas propuestas. Y la más completa es que sea una conectividad en la cual la actividad que hagamos, la clase y el curso
pues tenga esa conectividad de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Desarrollo de prácticas, desarrollo de contenidos, desarrollo de material y desarrollo de indicadores. Y en la medida en que nosotros vamos de una conectividad total entre todos los componentes que tiene la sigla STEM, a una individual, pues incrementa el grado de complejidad. Yo les voy a decir en cuál de todas. Nosotros acá en Colombia encontramos esta primera, que es, vamos a trabajar en STEM, pero vamos a hacer cada uno por separado. Vamos a motivar una conectividad entre algunas partes de STEM y la otra es, vamos a motivarla completa. ¿Dónde está el reto más grande? En generar indicadores. Nosotros, como facilitadores de lo que pasa en el aula, pues nosotros estamos en una formación que viene desde la parte que es separada o algunas conectadas, pero el reto está en generar esos indicadores en toda la conexión completa. Acá en la diapositiva les coloco un signo de pregunta porque pues la idea es, se ha hablado de STEM, pero la idea es si es STEM con A, STEM con B, STEM con otras siglas también que se puedan unir a esta aproximación, y es que en esta aparezca arte y aparezcan otras de las siglas de las disciplinas. Una de las preguntas que aquí vale la pena hacernos es entre ese signo de pregunta es entre más siglas sigamos poniendo ahí, que representan otras disciplinas, pues estamos haciendo un poco lo que ya tenemos desde la parte tradicional, y el esfuerzo estaría en cómo conectamos todo eso de una forma integral, de nuevo, en las apuestas que nosotros vamos a hacer en el aula de clase, que deben tener un seguimiento y deben tener indicadores. Entonces, ese es el reto, ¿no? Entonces, esas gráfica que les acabo de mostrar tiene una aproximación diferencial, una aproximación mixta o conectiva y una aproximación integradora. En esa aproximación diferencial se basa en la enseñanza de las disciplinas por separado, y esta es la que tenemos más representativa en los contextos convencionales de los programas que hoy manejamos. En la mixta conectiva, a través de la conexión entre dos o más áreas para reforzar los conceptos de una y la otra. Por ejemplo, metodologías que usan tecnología para reforzar conceptos en ciencias o matemáticas para entender la ingeniería y la tecnología, son los que más comúnmente encontramos en los contextos colombianos. Y una integradora que se basa en el enfoque que busca integrar todas las disciplinas en la metodología de enseñanza y hacer uso de todas esas transversalidades que emergen. Aquí un detalle que ha sido un reto es qué vamos a hacer con ingeniería. Es una de las preguntas que aparece cuando nosotros presentamos este tema, porque la ingeniería aparece como una práctica con una práctica profesional en la cual pues tiene diferentes interpretaciones. Acabo de colocar un contraste. En Estados Unidos, el Consejo de Ingenieros para el Desarrollo Profesional definió la ingeniería como la aplicación creativa de principios científicos para diseñar o desarrollar estructuras, máquinas, aparatos, procesos de manufactura o trabajos utilizándolos individualmente o en combinación, o para construir u operar los mismos con conocimiento pleno de su diseño, o para predecir su comportamiento bajo condiciones específicas de funcionamiento. Todo esto en cuanto a su función pretendida en la economía de operación y la seguridad para la vida y la propiedad. Para el caso colombiano, la ingeniería es el conjunto de conocimientos teóricos, de conocimientos empíricos y de prácticas que se aplican profesionalmente para disponer de las fuerzas de los recursos naturales, de los objetos, los materiales, los sistemas hechos por el hombre, para diseñar, construir, operar equipos, instalaciones, bienes y servicios con fines económicos, y exigiendo un nivel de capacitación científica especializada, particularmente en física, ciencias naturales y economía. Y coloco eso como contexto porque el debate de cómo introducir ingeniería en todas estas apuestas que sean diferenciales, mixtas o integradoras, es el debate que tenemos hoy por hoy en todos los entornos, en muchos de los entornos de educación STEM. Existe otra aproximación que va más allá de esas definiciones puramente de ingeniería, y es pensar en hábitos mentales de la ingeniería. Y en esos hábitos mentales de la ingeniería sería apuestas que integren comunicación de datos o comunicación gráfica
de un proceso que implica transformar y crear objetos, la materia, el entorno, nosotros. Y eso es lo que se conoce como el núcleo de lo que podría ser la ingeniería. Una ingeniería que comunica datos, que está adaptándose continuamente, ese pensamiento mental, aplicando herramientas metodológicas para resolver problemas desde pensamiento sistémico, pensamiento computacional, pensamiento crítico. Ahora hablamos también acá de múltiples, hay gente que también lo define por pensamientos por las áreas de la ingeniería, proponiendo soluciones y generando prototipos. Y esta es muy importante, que son prototipos que puedan mostrar rápidamente cuál es la función, a pesar de que no sea el prototipo final, permitiendo de que hay una evolución entre ese inicio y un fin, mejorando cada vez lo que estamos haciendo, identificando problemas y necesidades o condiciones. Aquí hay un tema muy grande en ingeniería que se habla de que siempre es resolviendo problemas, pero yo quisiera decirles que no tenemos que ser tan negativos, que siempre hay un problema. Hay unas condiciones y unas necesidades que hay que identificar para poder decir cuál es la solución y qué metodologías utilizamos para hacerlo, y también visualizando esa condición o ese problema o esa necesidad, y también la solución. Entonces a veces se habla, miremoslo no desde la disciplina y lo que implica la ingeniería, sino también de los hábitos mentales de la ingeniería. Y en esto, pues, múltiples aproximaciones comienzan a surgir desde gente que dice, pues esto ya lo hacemos en biología cada vez que hay una especie, ejemplo, una araña, y está generando su red, pues la red literalmente está tomando decisiones de cómo rediseñarla para que estructuralmente se mantenga. Y si hay una falla o hay una incidencia dentro de esa red, pues sencillamente se repara. Entonces, una de las que se piensa que son esos hábitos que siempre deberíamos tener acá también es la resiliencia. Y esas competencias que tienen que ver con incluir que algo que no funciona es algo que puede mejorarse, repararse y volverlo para que funcione, o es un camino para mostrar a otros por dónde no seguir. Es otra de esas capacidades que ahora nosotros tenemos que estar desarrollando. Entonces aquí vienen los de biología diciendo, mire, nosotros de pronto esta parte que ustedes están hablando de todos esos hábitos, pues ya lo tenemos en los hábitos de nuestras disciplinas, en especies nos muestran cómo hacerlo. De pronto eso es otra parte que podemos integrar a aprender a cómo hacerlo, y aquí aparece pues temas que se discuten desde el área de biomimética. Entonces así va creciendo esa discusión que tenemos hoy, y en esa discusión quisiera mencionarles que en STEM las ciencias no deberían estar limitadas a esas ciencias duras, sino que incluya también todo el aspecto de ciencia social. La tecnología no se debe limitar a la tecnología de información y comunicaciones. No tiene que ser únicamente pensar en objetos tecnológicos que hoy por hoy nos llevan a navegar nuestra vida diaria. Hay múltiples tecnologías en todo lo que es, si damos el ejemplo hoy en el desarrollo de las vacunas, en el mismo hecho de poder visualizar los datos de toda la gente que hoy medimos su temperatura o su nivel de oxígeno. Hay formas diferentes de llamar a esas tecnologías. Matemáticas no se limita aisladamente a cálculo matemático. La ingeniería no se refiere solamente a la construcción de artefactos o dispositivos, y la ingeniería tampoco se percibe únicamente como lo que nos dan las definiciones o un curso de un programa curricular. Y cuando se habla de STEM y todas estas nuevas iniciativas, pues no es solamente los individuos que hacemos parte o el material y lo que pasa en el aula, sino que si decidimos formar parte de estas iniciativas, se transforma también el ecosistema educativo, y es cómo nos organizamos para nosotros poner en práctica estas iniciativas. Entonces, ¿qué se espera de estos nuevos enfoques de acuerdo a ese proyecto que nosotros realizamos? Pues que los estudiantes deberían ser solucionadores de problemas, ser capaces de determinar qué preguntas y problemas
planear investigaciones para recoger, recopilar y organizar datos, sacar conclusiones y luego ponerlo en la práctica en situaciones nuevas e innovadoras. No se trata de un problema para una solución o una condición para una solución, sino una solución que permite evolucionar para ser solución de otras condiciones. Innovadores, usar creativamente los conceptos y principios de ciencias, matemáticas y tecnología, poniéndolos en prácticas en procesos de diseño. Inventores, usar esos conceptos para innovar. Autosuficientes, pensadores lógicos, informados y familiarizados con las áreas STEM. Un ejemplo de lo que podríamos dar ahorita es información, no es información, sino una información confiable. Esa es una de los retos que tiene acá y que se podría ver que no está dirigida únicamente al uso de artefactos, sino las tecnologías para el logro de una información confiable. Pensadores lógicos, ser capaces de aplicar el pensamiento racional y lógico de las ciencias en el diseño e ingeniería para plantear innovaciones e invenciones, y autosuficientes es ser capaces de tomar iniciativas, plantear agendas de trabajo, planear actividades, cumplir con marcos de tiempo y desarrollarlas. Esas metas de educación STEM que se proponen es contribuir a una sociedad conocedora y familiarizada con áreas STEM para su propio desarrollo y fortalecimiento, y formar una mano de obra entrenada en competencias relevantes para el siglo XXI. Una de esas metas que se ha colocado es enfocada en la innovación y pues hay diferentes alternativas. Entonces acá les voy a colocar, hay gente que habla de STEM, hay gente que habla de STEAM, hay gente que habla de incluir el arte, pero también incluir la biología. Hay otros que dicen no, hay que incluir otras de las disciplinas. Y aquí en Colombia, y más adelante en lo que estamos mostrando hoy, hay una propuesta que es colocar STEM más A, y esa puede ser incluida en la parte de STEM o separada, y eso nos lo van a contar esta tarde. Entonces, importante que lo tengan en cuenta. Otras preguntas que se han hecho es ¿para qué la educación STEM? Pues entonces hablamos, a veces nos gusta compararnos con otros países y nos dicen, mire, pues ya hay otros países que han colocado en sus sistemas educativos, Australia, Estados Unidos, miembros de la Comunidad Europea, China, Singapur, Francia, Corea y Suecia, lo han colocado con unas metas muy específicas: incrementar el número de profesionales en estas áreas, incrementar la percepción e interés de los y las estudiantes por las áreas STEM, al igual que el conocimiento por las oportunidades y carreras que se requiere para la formación en estas áreas. Entonces, si vamos a hacer un esfuerzo, si ellos han hecho un esfuerzo educativo en los primeros años, pues también se requiere a que esa formación se compense en esos impactos laborales que puedan tener esas áreas. Pero estas son las visiones que han puesto algunos de los países. Para promover una sociedad informada y familiarizada con STEM, esto implica despertar conciencia en los ciudadanos y ciudadanas sobre entornos tecnificados para empoderarles en las tomas de decisiones y aumentar su participación en debates que impacten su vida dentro de las comunidades o las problemáticas locales y globales que tienen. Otros es para mejorar los desempeños en las pruebas internacionales que tenemos. Nosotros participamos en las pruebas que coloca la OCDE, entonces a nivel internacional se mide la calidad de los sistemas educativos. Otros han decidido que para preparar una masa crítica de ciudadanos para las competencias del siglo XXI, en esta se definieron 4 pilares para la educación. Entonces, una educación a lo largo de la vida: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Entonces, esas son importantes para tenerlas en cuenta, pero esas visiones que se colocan generan una pregunta para nosotros. Esa es la que han puesto otros. Esa es la que a veces aparece en los documentos cuando utilizamos contextos y referencias globales. ¿Cuál es la apuesta de educación STEM o STEM más A o STEAM en Colombia? Esa es la pregunta que hoy en las aulas, en los colegios, en las escuelas, en las universidades, con la Secretaría de Educación y con el Ministerio y con todos los actores que tengan que formar parte, tenemos que hacerlo. Porque hoy, si yo se las hago a ustedes y les digo, piénselo un momento, y ojalá al final de esta charla ustedes puedan dar algunas respuestas, es: ¿en Colombia tenemos una sola voz para una nueva iniciativa en educación? ¿O en Colombia escuchamos una iniciativa y todos decimos sí, hagámosla porque y citamos alguna visión? Esa pregunta debemos tenerla siempre presente.
Entonces ya para terminar aquí, ya un minuto más que me va a tomar Wilson, es solamente mostrarles algunos de los ejemplos que ustedes pueden ver en ese reporte que hemos sacado con el British Council y que seguramente otros de mis colegas van a hacer referencia. Solamente voy a mencionar uno que conocí, lo inició Mabel Torres con Clubes de Ciencia en el Chocó, y es un ciclo que está compuesto de jornadas teóricas, jornadas prácticas, los clubes de ciencia, radio y publicidad. Y entonces acá lo que se tenía en jornadas teóricas son charlas con expertos, donde esos expertos provenían de diferentes orígenes. Entonces está el artesano, está el vendedor de la artesanía, está el químico o el físico o el ingeniero o el docente que utiliza la materia prima para transformarla con diferentes colores o texturas. Luego aparece la persona que está en la cadena económica que dice qué valor se le da a eso, y también aparece el artesano que utiliza ese mismo material para hacer sus artesanías, y todo ese ecosistema pues mostraba cómo una misma materia puede ser utilizada para diferentes funcionalidades, pero también diferentes lenguajes en diferentes comunidades. Entonces, esas jornadas teórico-prácticas que explicaban cómo se transforma la materia desde las disciplinas o desde la práctica humana del artesano para su comunidad, pues les daba a los estudiantes una idea concreta de un objeto, cómo se puede transformar. En los cineclubes se hacían proyecciones de cine y documentales que estaban orientados a los temas que se habían discutido en esas otras jornadas, y luego los jóvenes que hacen parte de ello van y realizan unos programas para informarle a su comunidad, a su familia, el tema que habían visto, que aprendieron y que les gustaría hacer de nuevo con esos. Entonces esto tenía unos momentos de interacción, unos momentos de reflexión, unos momentos de acción y unos momentos de empoderamiento. Claro, aquí estaba utilizando ciencia, tecnología, matemáticas, y entonces uno veía una relación, y pues si lo vemos en términos de todos los equipos y la instrumentación que requería para poder hacer la comunicación, que es una comunicación de radio, pues ahí veíamos todo el tema tecnológico también. Ellos veían cómo se podía llevar esto a sistemas de comunicación masiva. Entonces, este es un ejemplo que tenía una parte de conectividad. El otro ejemplo que les quiero mostrar, y aquí le voy a pedir a Jonathan que me ayude desde un video, que son los esfuerzos que se hacen en la Tecnoacademia. Un ejemplo de esto es en la Tecnoacademia del Tolima. Yo apago, silencio mi micrófono para que Jonathan no lo coloque un momento. Yo te digo cuándo pararlo, Jonathan. Es,
Ya podemos parar, Jonathan. Bueno, entonces ese era un ejemplo, pues seguramente nos van a permitir dejarles el video para que ustedes lo vean de Tecnoacademia. Hay múltiples ejemplos. eh, en uno de ellos, pues ustedes están viendo cómo los estudiantes se expresan acerca de nanotecnología, biotecnología, el acceso a una letra también que a veces la gente quiere incluir en estas nuevas iniciativas que debería ser innovación. Y aquí hay debates de si debería quedar o no debería quedar y cuál es la perspectiva que tenemos que colocarle. Entonces, estos son esas actividades complementarias que se desarrollan, donde los estudiantes tienen acceso a laboratorios con equipos muy sofisticados, y así los podemos decir, o de alta tecnología, donde están estos microscopios que ellos están mencionando. La pregunta es, ¿cómo el hecho de ir a un solo espacio, luego llego a mi comunidad y yo puedo poner en práctica, o desde la comunidad puedo llevar cosas allá y volverlo útil, no solamente como una actividad complementaria, sino como una apuesta de solución de problemas? Este es Bueno, otro que hemos tenido, y ya con este cierro acá, y qué pena, ya es el último que les presento para que lo tengan en cuenta, y ya me retiro. Discúlpenme si me he demorado. Este es el último que voy a colocar acá rápidamente, o bueno, a ver si es uno que tiene que ver con, creo que les va a interesar a algunos de los colegas que tenemos acá. Es el tema de robótica y matemáticas a través de la enseñanza de robótica. Existe el artículo de este ejercicio. Este ejercicio se desarrolló en Pasca, Cundinamarca, en la cual, pues en los grados sextos y séptimos de la educación básica en Colombia, se llevan robots, y a través de los robots y las trayectorias que tienen los robots hacen una planificación del experimento y refuerzan esos conceptos de matemáticas. Muchas gracias, este es mi correo. Me interesa mucho que podamos entre todos dar respuesta a cuál es la visión que tenemos de educación STEM en Colombia, qué es lo que esperamos, porque esto no es obligación únicamente de quienes facilitamos el conocimiento y estamos en las aulas, sino de todo el ecosistema que hace parte del sistema de educación, donde se van a emplear todos aquellos a los que les prometemos una nueva iniciativa de educación, y cómo nos van a fortalecer a nosotros como facilitadores para ser parte de ese desarrollo y esa revolución, esa transgresión educativa. Y piense, si usted ya lo hace, si está dentro de la parte diferencial, conectiva o integradora. Muchas gracias. bueno, profesora Alba, muchísimas gracias por todo este panorama tan, digamos, tan ilustrador de lo que es la educación STEM. Todas esas variantes que tenemos y todas esas posibilidades, las experiencias, por supuesto. Y creo que si usted nos deja la presentación, pues para compartirlos con todos los colegas que nos están invitando, viendo y que siempre nos dicen, no, mándenos la presentación. Entonces, porque puede ser utilizada también en medio de sus clases, de sus comunidades investigativas, de sus discursos. Bueno. Voy a darle la palabra entonces al doctor Manuel Franco, y agradeciéndole de nuevo por participar en este espacio. Doctor Franco, pues bienvenido. Gracias por presentarnos hoy también una visión de lo que es la educación STEM, y por animarnos a seguir trabajando en este proceso. Gracias, profesor Wilson. Gracias a la Universidad de La Salle también por esta invitación. Para mí, pues es muy importante siempre tener la posibilidad de intercambiar con colegas en diferentes partes del país que están en el aula hoy y que sin duda es fundamental mantener un escenario de reflexión y discusión frente a estos temas emergentes. Hoy voy a proponerles un ejercicio y es el siguiente. Bueno, la profesora Alba nos hizo un panorama muy descriptivo de la llamada educación STEM, y yo les voy a proponer que hagamos un zoom en dos aspectos que cobran relevancia justamente en medio de esta coyuntura en la que vivimos como país. Una, el género, y la otra, la inclusión.
¿Y por qué plantear desde STEM estas ideas de género e inclusión? Bueno, pues hay un elemento central para hablar de género e inclusión y es que la ciencia es un derecho humano. Y diríamos por extenso, la ciencia y la tecnología, como vimos con el planteamiento de la profesora Alba, no la podemos pensar de manera separada. Y en efecto, desde la Declaración de los Derechos Humanos y los Derechos Económicos y Sociales, en el artículo 27 aparece que el conocimiento y el progreso científico y sus beneficios son derechos de todos. Y si son derechos de todos, ¿cómo hacer para que todos estén? Esa pregunta tiene una mirada desde el género y otra desde aquellos que históricamente, de manera social, política, económica y cultural, han estado excluidos. Y eso es un elemento central en un país que en estos momentos se debate en una discusión por incluirse. Incluirse no solo en los aspectos económicos, políticos, sino también culturales. Y aquí la ciencia y el conocimiento científico y el conocimiento tecnocientífico lo entendemos como un capital cultural que todos deberíamos poder acceder. Bien, y si entendemos eso, pues nos implica un desafío gigante y un desafío que implica que todos podamos acceder a ese conocimiento. En un conocimiento como lo vimos y como lo planteó la profesora Alba, como un conocimiento que debería tener la mayor cantidad de integración, de conectividad de la manera más transversal posible, eh, eh, que juega un papel clave para enfrentar las situaciones o realidades que tenemos en nuestros contextos. Bien, con ese punto de partida, entendiendo la ciencia y el conocimiento científico y tecnológico como un derecho, pues planteémonos una serie de cuestiones que están atravesados por el género y por la inclusión. Bueno, ¿qué sabemos como punto de partida? Bueno, pues sabemos que desde los primeros años las niñas atribuyen en menor medida la inteligencia a personas de su género que los niños y con ello asocian la inteligencia a la masculinidad. Aquí hay un elemento central y es que el género es una construcción social que refiere al conjunto de roles, actitudes, comportamientos, valores que se configuran en el habitar en comunidad, en sociedad. Nosotros no sabemos, no nacemos sabiendo qué es ser hombre o qué es ser mujer, sino que lo aprendemos en sociedad. Y es curioso que desde cortas edades, pues las niñas ya estén identificando que hay un grado que se entiendan a niños en algunas acciones como más inteligentes que las niñas. Y eso, de hecho, ha sido evidenciado en investigaciones hechas sobre el famoso examen de PISA, que pues guardadas, digamos, guardando distancias, interesa sobre todo en términos de género, porque como ustedes saben, es una prueba que se realiza a los 15 años y en un informe asociado a ese examen se ha identificado que muchas de las equivocaciones o fallidos que las chicas tienen en el área de ciencias y matemáticas no depende de su conocimiento, sino en la desconfianza que ellas tienen en sí mismas frente a la respuesta que dan. Es decir, hay una menor confianza en el conocimiento que tienen o una menor percepción de sí mismas frente a esto. En el caso colombiano,
pues el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, que hizo una investigación de percepción de ciencia y de profesiones científicas en 2011, mostró que solo el 13% de los y las jóvenes querían ser científicos. Eso, pues, es otro elemento que es curioso, ¿no? Em, hay una poca valoración de la profesión de científico, pero además porque se atribuye que solo aquellos que superdotados pueden ser científicos, que es una profesión que no es para todos. Y eso se cruza con esta idea de inclusión. Si entendemos que el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico es un derecho, es decir, que el pensamiento científico todos los deberíamos tener independiente de que seamos panaderos, zapateros o la profesión que decidamos hacer en la vida. El conocimiento, el pensamiento científico y el razonamiento científico debería ser un derecho de todos. Y eso justamente llama la atención. Y el otro elemento en relación a una investigación que hizo el mismo CIT, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, es el desbalance que existe en el porcentaje de investigadores, hombres y mujeres en Colombia. Casi el 63% son hombres y solo el 37% son mujeres. Hay una suerte de inequidad de género y es una suerte de inequidad de género que ha sido construida de manera social, cultural, durante muchos años. Y es obvio, tuvimos que esperar del orden de 150 años para tener una rectora en la Universidad Nacional, que es la universidad más importante del país. Y eso no es un accidente, es porque tenemos serios problemas de diferenciación de género en todos los niveles de la educación. Bien, pero más allá de los números, pues en Colombia me atrevería a decir que ser mujer en Colombia es peligroso. Y eso, aquellas de las participantes que están acá lo saben, desde muy pequeñas, ustedes han recibido el miedo de sus familias y de sus familiares que entienden que vivir en una sociedad como la nuestra es peligroso para las mujeres. Con quién sales, cómo te vistes, a qué horas llegas, con quién te va a acompañar, tú no puedes ir a esto, tú no puedes ir a aquello. Y eso pues no solo es un aspecto de excesivo cuidado, sino que las evidencias son impresionantes. Entre enero y mayo del 2020 se practicaron 7.544 exámenes médicos en medicina legal por presunto delito sexual. Y mayoritariamente eran chicas menores de edad. Luego, en los procesos educativos, necesitamos configurar espacios seguros para el libre desarrollo de las niñas, las adolescentes y jóvenes, sin el peligro que implican los espacios que socialmente tenemos. Y esto no es menor, porque no contar con esos escenarios de confianza provoca la limitación de las oportunidades de las niñas a fortalecer sus relaciones sociales, ganar las habilidades necesarias y aprender a ser integrantes plenas de una comunidad. Si eso no existe, lo que vamos a hacer es que vamos a profundizar las brechas de exclusión que tenemos en una sociedad como la nuestra. ¿Y esto qué tiene que ver con STEM? Pues tiene que ver con que si pensamos en que el STEM debe estar permanentemente vinculado con el mundo, es decir, que esa integración de áreas lo que nos busca
busca es abordar mayor complejidad en el mundo o las situaciones que tenemos en nuestros contextos, y si las chicas no pueden participar de esos espacios por el peligro que implica su participación, pues vamos a seguir privilegiando la participación de hombres o de varones en términos de estos espacios. Bien, el otro componente que quisiera discutir y que ustedes lo conocen y que seguramente algunos de ustedes lo han discutido o han sido parte de la formación que ustedes han tenido, es el currículo oculto, ¿no? Que son normas, valores que se enseñan sin que sean parte de los fines, objetivos o contenidos explícitos planteados por nosotros como profesores y profesoras. No implican una decisión consciente de transmitir determinados modelos y valores, sino que están instaurados en la cultura y son aprendidos y transmitidos de una forma deliberada. ¿Y cómo opera el currículo oculto en términos de estas diferencias de género, ¿no? Recurrir a los estudiantes varones con mayor frecuencia, dar más tiempo a los hombres para que respondan preguntas, hacer contacto visual con los hombres luego de hacer una pregunta, recordar los nombres de los varones y no de las chicas, utilizar los nombres de los varones y referirse a las chicas como niñas, ¿sí? Interrumpir a las estudiantes antes de que terminen y respondan, privilegiar preguntas analíticas a los varones sobre preguntas descriptivas o memorísticas a las chicas. De esas maneras muy sutiles terminan configurándose currículos ocultos que operan de manera muy fuerte en términos de nuestra valoración, nuestras capacidades, nuestras posibilidades. Y el otro, que ustedes pues conocen muy bien, pues son los estereotipos basados en género, que pues es una suerte de generalización sin evidencia de que efectivamente esto es así, y pues nosotros incluso nos burlamos y lo usamos con frecuencia en nuestras conversaciones, ¿no? Referirnos a que las mujeres son malas conductoras, que no tienen una relación espacial y óptima, entonces por eso cometen errores de espacialidad o de orientación, que son estereotipos fuertemente instaurados en nuestros contextos, y entonces refieren a lo masculino como fuerte, activo, firme, racional, mientras que lo femenino es débil, pasivo, emocional. Los trabajos o las acciones de cuidado están referenciadas a las mujeres. Y esto no solo funciona en la educación básica. De hecho, una investigación hecha por la profesora Luis Gabriel Arango en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional evidenció que que no existe un discurso explícito que sustente o legitime la exclusión, sino que es creado, recreado sutilmente por medio de prácticas pedagógicas y estrategias no conscientes de los actores educativos, ¿no? Privilegiar tareas, acciones, actividades para los hombres en detrimento de otras actividades para las mujeres. Bien, esto a manera de resumen, solo para que lo tengamos presente cuando, digamos, este desafío que nos pone la educación STEM, como nos lo planteó la profesora Alba, de una suerte de integración, de vinculada en el mundo, en lógica de transformación e innovación, pues nos implica afectar algunos valores culturales y sociales que tenemos. Uno de ellos está en el plano sociocultural, es decir, en la suerte sistema de organización que
social que tenemos en términos de tradiciones, de costumbres, de valores, que se configuran en todos los niveles de nuestra sociedad, ¿no? Desde quiénes son los encargados de cocinar, limpiar y organizar la casa versus los que son encargados de resolver los problemas de daño de una silla, de una licuadora, de cambiar un vidrio de una ventana, etcétera, etcétera, que son fuertemente inculcados, ¿no? La habilidad del uso de herramientas que intuitivamente creemos que los hombres son mejores que las chicas para hacerlo. Y lo otro que está en el plano relacional y es, piensen ustedes, profesoras, cómo se relacionan sus colegas hombres con ustedes en términos de los discursos, de las prácticas, de los roles. Esto ha sido fuertemente documentado, incluso se conoce como macho explicación, ¿no? Que supone que las mujeres tienen una menor capacidad para algunas labores y algunas posibilidades, o se supone que no tienen conocimientos previos frente a alguna situación. Y en el plano personal, que refiere a esas creencias, a esos estereotipos o a esas identidades o esas actitudes personales, que son claves que las tengamos presentes siempre que pensemos en cómo en esos tres niveles se va configurando eso que llamamos género en una lógica de construcción social. Ya para cerrar, profesor Wilson, quisiera proponer un ejemplo de cómo todo esto se pone en acción en un programa que actualmente desarrolla Maloca, que se llama Chicas STEAM, que ha hecho un ejercicio intencionado de hacer una suerte de desenfoque disciplinar yendo hacia una conectividad entre áreas, a una suerte de transversalidad. Y ese desenfoque disciplinar se logra a través de la posibilidad de no pararse en los contenidos, sino a pararse en conceptos transversales de la ciencia, la tecnología y las matemáticas, ¿no? Como escala, modelo, sistema, cambio y permanencia. Y el esfuerzo permanente de romper esos ejercicios de individuales y colectivizar acciones, es decir, integrar preguntas, necesidades, intereses, problemas en colectivos entre las chicas que participan de estos espacios, que son de chicas de manera deliberada, porque hay una apuesta de construir espacios seguros donde se puedan fortalecer esas relaciones sociales, ganar habilidades sin el juicio o la comparación con lo masculino o los varones. Y lo otro que es fundamental en términos de las apuestas STEAM, aquí se habla de STEAM porque se incluye la profesora Alba también nos mencionó un poco sobre eso, es la posibilidad de intercambio y de acciones en el contexto, que es fundamental porque hacemos una apuesta educativa que no busca mantener las cosas como están, sino busca transformarlas. Y eso lo logramos a través de varias estrategias, una de guías de autoformación, basado en la lógica de no hay tal vez una de las pocas áreas en todo el conocimiento humano sucede, pero en ciencia y tecnología, matemáticas, ingeniería es evidente, y es que tenemos que estar aprendiendo a lo largo de la vida. Y por eso la posibilidad de aprender es fundamental. Ejercicios de acompañamiento, que es el paradigma que entendemos en términos de educación, y es que más allá de enseñar, lo que hacemos en educación es acompañar. Y hay una suerte de encuentros en los que podemos discutir de lo que pasó en términos de ese aprender a aprender.
y en términos de configurar nuevos roles y nuevas referencias de lo que es ser mujer en una sociedad como Colombia, es fundamental que expongamos a nuestras chicas a roles de mujeres que han salido del mismo contexto en el que ellas están y pueden referenciar ahora en dónde están como ingenieras, como científicas, como matemáticas, como empresarias, que es un elemento clave en la lógica de en dónde se configura ese género, ¿no? En esa dimensión personal. Y lo otro es que no podemos hacer nada si no involucramos a las familias y a los docentes y a los directivos en términos de este ejercicio. Es decir, es fundamental que las familias y que los docentes hagan parte de estos procesos y vean de lo que son capaces las chicas en términos de estos ejercicios. Yo voy a dejar hasta ahí porque ya creo que ha terminado mi tiempo. Quedo pendiente de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Realmente muy interesante digamos, este enfoque general y cómo digamos, caemos a este tema del género en la ciencia, esas brechas que hay, esas visiones, diríamos, por ahí macho patriarcales instaladas en toda la geografía y aquí también en la ciencia. Y pues muy interesante la propuesta de Maloca de las chicas STEAM, pues que por supuesto estaremos trabajando también desde la universidad con las escuelas normales superiores. Bueno, los invitamos a todos a dejarnos sus preguntas. Han estado como muy tímidos en el chat, a dejarnos las preguntas, por favor, cada uno dejarnos una preguntita para nuestros expertos y le voy a dar la palabra a Luis Enrique Quiroga, nuestro investigador de la Universidad de La Salle en temas de tecnología y también quien dirige el campo de ciencia y tecnología e innovación en los procesos de resignificación curricular de los proyectos educativos institucionales que acompañamos. Luis Enrique, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. El tiempo es todo tuyo, pero te pedimos que 15 minutos exactos. Ok, Ustedes son apasionados del tema, que los mueven mucho, que hay mucho que decir, pero necesitamos dejar unos 20 minuticos para la discusión de las preguntas con el público. Listo, gracias, Luis Enrique. correcto. Bueno, buenos días para todos y para todas. Yo creo que después de escuchar a la doctora Alba Ávila que nos habló sobre lo que se entiende hoy día por educación STEM y ese proceso de aprendizaje que se desarrolla en esta propuesta eh, de educación para lo que hoy podríamos llamar la cuarta revolución industrial, como lo plantea eh, el doctor Klaus Martin Schwab, y a partir de lo que escuchamos también del doctor Manuel Franco acerca de cómo el aprendizaje también de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, ayuda también a disminuir esa brecha de género, pues yo creo que es pertinente en este momento que podamos nosotros tener un acercamiento, ¿no?, a lo que ha sido Colombia y la educación STEM, ¿no? Para ello, pues tendríamos que partir por lo más reciente. Lo más reciente es el proyecto que se conoce hoy día con el nombre de Colombia y la Ruta STEM. Eh, este proyecto, propiamente dicho, es una estrategia de gobierno, ¿no? Y que tiene como propósito fundamental formar a los docentes, inspirar a estudiantes y pues a la comunidad educativa en general del país para que desarrollen competencias del siglo XXI, ¿no? Y se acerquen así a la ciencia y a la tecnología, pues elementos que, como ya lo escuchamos en nuestros invitados del día de hoy, son elementos esenciales para responder a las demandas de la cultura de la revolución industrial, ¿no? Esta ruta STEM, pues, ha pretendido desde el pasado, por ejemplo, que una convocatoria para 20.000 docentes, terminaron inscribiéndose más de 24.000, como aquí lo vemos, y se desarrolló a finales de año, ¿no? Y pues lo que se quiso en ese momento fue impactar con estos pioneros
a 22.000 sedes educativas, ¿no? Esto implicaría que se contó pues con más de 13.170 mujeres y 11.259 hombres. ¿Por qué doy estos datos? Porque como lo venía comentando el doctor Manuel Franco, tenemos que incluso en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias, del el desarrollo de campos como la ingeniería, de la innovación tecnológica, empezar a reconocer, ¿cierto? Que también hay brechas de género y que es necesario superar esas brechas de género. Entonces, como lo vemos aquí en estos datos, vemos que un gran número de docentes mujeres se interesó por el tema. ¿Por qué? Porque hacen evidente que tienen todas las capacidades como las tiene cualquier sujeto interesado por aprender para desarrollar también habilidades y destrezas en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Y esto sigue siendo una gran lucha porque es romper y vencer, como lo decía ahora Manuel, el imaginario de género, ¿no? Lo interesante también de este proyecto, de esta estrategia de ruta STEM, es que se busca no solamente certificar a los docentes con relación a esta tendencia en educación, sino que también se busca dotar con algunos elementos que pueden ser de utilidad, ¿no? Eh, Algún paquetes de recursos para el aprendizaje. La idea es poder distribuir o dotar a las instituciones educativas con unidades de almacenamiento portátil, con versión descargable de los documentos, dado que sabemos, somos conscientes que en algunas regiones de nuestro país no es posible la conectividad como quisiéramos. También se plantea un pack de recursos pedagógicos para efectivamente poder asumir la tecnología como una mediación pedagógica, ¿no? Entonces, este pack de recursos pedagógicos está conformado por material de apoyo pedagógico, con cartillas y guías, no solamente para docentes, sino algo muy importante, ¿no? Para los directivos docentes, que son en última los que incentivan y animan a la comunidad educativa al desarrollo o exploración de procesos y proyectos nuevos, ¿no? Y un paquete de recursos didácticos. Esto es muy interesante, ¿no? Porque lo que se trata de hacer allí es llevar por medio de la didáctica a la práctica todo ese saber que se puede adquirir, saber especializado por parte de aquellos y aquellas que animan o estimulan la educación STEM, ¿no? La idea también es con ese paquete de recursos didácticos que se pueda experimentar en ciencia y tecnología, pues para desarrollar algo que también hoy día hemos escuchado nombrar en muchos escenarios educativos, lo que se conoce con el nombre de pensamiento computacional, ¿no? En este sentido, entonces, también se considera importante que podamos destacar cómo ha venido o cómo se ha venido dando este proceso de interés, si lo queremos llamar así, por la educación STEM, gradualmente se ha ido transformando al vincular de manera interdisciplinaria otros saberes, ¿no? Entonces, por eso es que hoy día podemos hablar también del STEM más A, más artes, STEM más H, las humanidades, ¿no? En este orden de ideas también es muy interesante que nos podamos dar cuenta el aporte valiosísimo que se hizo con el proyecto de STEAM, Education for the Future, la educación STEM para el futuro, ¿no? Esto es interesante plantearlo, ¿por qué? Porque este fue un esfuerzo que se realizó en el 2016, más o menos en el mes de marzo de 2016, en donde se buscó mm, fomentar diálogos alrededor de la política pública, ¿no? Y fue un esfuerzo colectivo, ¿no? Para promover la reflexión alrededor de la educación STEM en Colombia. Así entonces lo que se buscaba era destacar algunas experiencias significativas, pero también cuestionar la manera como se podía implementar la educación en Colombia, la educación STEM, teniendo en cuenta que la misma tendría que enfrentar diferentes retos, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los retos que tendría que enfrentarse es la poca motivación, al igual que la baja percepción y elección de carreras en las áreas STEM, ¿no? Una pobre articulación entre los niveles de formación educativa y las rutas de empleabilidad, lo que
conlleva pues a su vez a expandir opciones de formación técnica que tengan igual valor a la formación profesional, ¿no? Otro reto es la necesidad de garantizar una educación inclusiva que reconozca las dinámicas sociales de marginación a ciertas poblaciones en áreas STEM, ¿no? Otro reto es un entorno definido por decisiones gubernamentales que impactan políticas de ciencia y tecnología. Pues un último reto que se planteaba aquí en este primer proyecto, la necesidad de entender cómo compartir, instruir y evaluar competencias de ingeniería y tecnología en los diversos niveles de educación, tanto básica como media, ¿no? A partir de aquí, pues han existido también algunos esfuerzos por indagar a nivel de investigación lo que es la educación STEM y las implicaciones que tienen a nivel educativo, ¿no? Entre otros, podríamos destacar el estudio realizado en el 2019 por parte de Gutiérrez y Guatiba, en donde lo que hicieron básicamente fue una revisión de la epistemología, ¿no? De las ciencias, la educación STEM y el bajo desempeño de las ciencias naturales en la educación básica y media, ¿no? Entonces ya empieza a hacerse un análisis de la educación STEM con relación al desempeño. Pero también, más recientemente, ¿cierto? En el 2020, Díaz, Suárez y Gómez pues realizan también un estudio que publican en la revista de Educación en Ingeniería, la Asociación Colombiana de Ingeniería, sobre lo que es la educación STEM en las actitudes de los estudiantes de secundaria, ¿no? Hacia la ingeniería, planteando pues en cierto modo responder un poco a estos retos que se nos planteaba en la educación STEM para el futuro, ¿no? En los diálogos de política pública, como muchas veces no hay mucha claridad en torno a las carreras o a la formación profesional y diferenciación con la formación terciaria, ¿no? La educación técnica y tecnológica. Pero si lo observamos aquí en estas publicaciones que estoy destacando, una de las primeras publicaciones en donde ya empezó a verse el interés en Colombia por la educación STEM fue la realizada por Escobar, Meave y Celis y Canu en el 2015, ¿no? En donde se habla de la educación STEM en educación básica y se realizó básicamente un estudio de caso en comparación, ¿no? En comparación de dos países, de experiencias de dos países, Colombia y República Dominicana. ¿Por qué les cito esto? Porque cuando empezamos a escuchar de una nueva tendencia que se plantea en educación, pues lo primero que hay que hacer es tener un acercamiento histórico para saber cómo se ha venido despertando ese interés y hasta el momento qué saber se ha desarrollado y adquirido, ¿no? Porque eso nos sirve como punto de partida para explorar esas nuevas tendencias. Ahora, si nos vamos al caso de Latinoamérica, entonces podemos ver que en Latinoamérica ya han también existido interés y esfuerzo por explorar lo que es la educación STEM, ¿no? Aquí, entre otras cosas, podemos destacar un estudio realizado, bueno, realizado no, publicado, porque se realizó en el 2018, en el 2019, un análisis bibliométrico sobre la educación STEM. Aquí básicamente en este estudio bibliométrico se centró la atención en aquellas publicaciones de contenido académico, ¿no? Que generalmente se publican en bases de datos comerciales como Scopus. Y algo interesante que se plantea en esta publicación es que pues hay un interés por la educación STEM que ha ido aumentando desde el 2010 hasta el 2018 y que se hace evidente en el número de publicaciones. O sea, pasamos de una publicación a 17 publicaciones en promedio con relación a lo que es la educación STEM. Entonces, este es también un artículo interesante, fruto de un estudio bibliométrico de investigación, porque nos permite ver entonces cómo se ha ido despertando gradualmente el interés por la educación STEM. Y algunos de los allí documentos referenciados, por ejemplo, nos plantean cómo es necesario también incluso entrar en diálogo con lo que conocemos hoy día como las epistemologías del sur, para darnos cuenta entonces cómo podemos tener nuestra propia visión de STEM en Latinoamérica, teniendo en cuenta que en general, pues hasta el momento no nos destacamos mucho en desarrollo tecnológico más sí, en el consumo, pero aún así
esfuerzos en desarrollo tecnológico a nivel latinoamericano que valdría la pena profundizar y analizar y que podrían darnos una visión de lo que sería la educación STEM para Latinoamérica, ¿no? Entonces, por eso le referencio este estudio de análisis bibliométrico porque es también un punto de partida interesante. Y pues con relación a lo que nos estaba comentando el doctor Manuel, ¿no? También hay un estudio realizado en el 2018 y publicado en el 2019 de Redondo, Vázquez y Velázquez sobre STEM y brecha de género en Latinoamérica, ¿no? Esto es muy interesante porque nos damos cuenta entonces que la preocupación que se tiene en Colombia está presente también en el contexto latinoamericano en general, precisamente porque la brecha de género es una problemática que no podemos desconocer y que afecta nuestro desarrollo también como sociedad incluyente, inclusiva, etcétera. ¿Ven? Y algo importante para terminar aquí con esta parte es lo que plantea Rodríguez, un texto en el 2019 sobre la educación STEM en la Sudamérica hispanoparlante. Hablamos de la Sudamérica hispanohablante, perdón, pues porque tenemos en cuenta que está Brasil, pero sabemos que Brasil el idioma oficial es el portugués, ¿no? Entonces aquí se centra la atención es en la Sudamérica hispanohablante y pues qué experiencias ya se han venido teniendo. Y contrasto con lo que se ha venido planteando en Colombia, ¿no? Entonces, en Colombia podemos tener como puntos de referencia inicialmente dos libros, ¿no? Tenemos, en el caso, un libro de casa. Digo de casa porque su principal compilador, el profesor Norman Moreno Cáceres, es docente, magíster en docencia de la Universidad de La Salle, ¿no? Y también está realizando aquí su doctorado. Y él en alianza pues, con la Unipanamericana y la Universidad Politécnica Territorial de Falcon, Alonso Gamero de Venezuela, eh, bueno, junto también con la Alianza de Investigaciones Internacionales de ALINIM, editaron este libro sobre educación STEM y STEAM. Y lo interesante de este libro, que está disponible de hecho en la red porque cuenta con licencia de Creative Commons, entonces puede circular libremente, nos permite darnos cuenta entonces de los rasgos o características pedagógicas y didácticas de lo que es la educación STEM y cómo se ha ido dando esa transición de la educación STEM a la educación STEAM, ¿no? Y también hay esfuerzos, ¿no? Esfuerzos, digámoslo así, en el contexto privado, como es el caso del libro Educación STEM, Introducción a una nueva forma de enseñar y de aprender. En este caso, este texto es desarrollado por el ingeniero Jairo Botero, perdón, Espinosa de la Universidad Nacional. Y es muy interesante ver cómo el ingeniero Jairo se ha preocupado por, con su experiencia en realización de proyectos como ingeniero y como investigador en educación, crear también proyectos de STEM para las instituciones educativas en Colombia. Y dentro, digámoslo así, de las iniciativas que él ha desarrollado, hay una que es muy interesante, pues fuera de su libro, que tiene que ver con lo que él ha denominado Café STEM, ¿no? Café STEM, digámoslo así, que se ha convertido como en una especie de comunidad de práctica, o bueno, ha empezado como, perdón, como una comunidad de interés alrededor de lo que podría ser la educación STEM para Colombia, ¿no? En Café STEM entonces se invitan a personas, no solamente expertas sino interesadas en el tema, a dialogar, ¿cierto? Alrededor de la educación STEM, los retos que plantea, las posibilidades que tiene, las limitaciones de las cuales también somos conscientes, etcétera. Y este espacio de interacción de Café STEM, que de hecho funciona en la red social de Facebook, nos permite también tener un acercamiento mayor a lo que se viene realizando en Colombia, ¿no? Allí tienen ellos como repositorio el conjunto de videos que hacen referencia a los diferentes encuentros que han podido ir desarrollando, ¿no? En el marco, pues, de esta iniciativa de STEM Education Colombia. Y finalmente, siendo respetuosos, como dice Wilson, no voy a entrar mucho en detalle acá, en este elemento, esto nos lleva finalmente a eh, acercarnos también a unas nuevas tendencias que hoy día se empiezan a manifestar con relación a
cómo podemos concebir el aprendizaje. Entonces, hoy día ya estamos escuchando hablar con relación a la educación STEM y al pensamiento computacional de aprendizaje incidental, de aprendizaje basado en contexto, de aprendizaje rizomático, de aprendizaje ubicuo. Y nos quedaría como interrogante de qué otras formas o tipos de aprendizaje podríamos llegar a hablar hoy día, teniendo en cuenta que nuestra relación con los saberes científicos y tecnológicos cambia a medida que asumimos propuestas educativas en donde tenemos la posibilidad de interactuar con más personas, con más disciplinas, tener más experiencias de contexto, ¿no? Entonces, este tipo de elementos también nos lleva a pensar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aprendizaje incidental. ¿Qué implica aprovechar el aprendizaje no planificado o no intencionado? Lo que también en su momento John Moravec y Cristóbal Kohl denominaron aprendizaje invisible, ¿no? O sea, eso que no planeamos que se dé, pero que emerge en un proceso de interacción. Y lo interesante de la educación STEM es que permite el aprendizaje entre pares, el diálogo de saberes y la emergencia de conocimiento, en eso que podríamos denominar día, entre otras cosas, de aprendizaje incidental. Bueno, para los demás, espero que tengamos otros momentos para poder profundizar al respecto y seguir dialogando, siendo respetuosos con el tiempo. Muchas gracias, doctor Wilson. Luis Enrique, muchísimas gracias. Bueno, vamos a abrir una serie de, digamos, de preguntas. Yo creo que hay como dos o tres, digamos, hay muchas preguntas en el chat, pero como, digamos, nos queda muy poco tiempo, es simplemente cómo, digamos, empezar a agruparlas, ¿no? Hay unas preguntas, hay una pregunta que me parece muy interesante y que tiene que ver con esos contextos rurales en donde a veces, digamos, no tenemos todos los elementos, primero de conectividad, segundo, todos los recursos necesarios que quisiéramos tener y que desearíamos tener para impulsar, por ejemplo, esta educación STEM. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo poder hacer una, digamos a nivel metodológico y a nivel didáctico, sortear y salvar? Esta es, esta dificultad, ¿no? Esta es una, eh, porque también, digamos, aquí se unen otros factores como asociados como las familias, también como esta brecha de género que nos está planteando Manuel, y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer para, digamos, para en estas condiciones difíciles, de condiciones vulnerables, desarrollar una, digamos, una educación STEM? Que digamos que sirva, digamos que pueda apoyar a los procesos de comprensión de conocimiento, ¿no? Bueno, hay otra pregunta sobre, bueno, y creo que por la novedad que STEM desarrolla, pues implica, todavía no está muy claro, entonces, bueno, cómo lograr introducirla de una manera muy, digamos, organizada y sistemática en el currículo. E incluso algunas preguntas desde la educación inicial, cómo uno podría curricularizar STEM, pero también la pregunta es si, digamos, si tiene que ser solamente en el área de tecnologías, cómo lograr relacionarla con, digamos, con estas otras, con las otras áreas del conocimiento y en buena medida, digamos, cómo hacer esa transparencia, nos preguntan algunos, eh, en términos de, bueno, tenemos un currículo de asignaturas, pero esta es una mega asignatura, digamos, una articulación de conocimientos de contenido. Entonces, la pregunta es por las vías, las posibilidades de la curricularización. Y una, digamos, es difícil recogerlos a todos, pero una pregunta que sigue sonando mucho es que vemos que la ciencia es un discurso masculinizado, pero sobre todo un discurso
occidental que tiene una carga muy fuerte y ahora, bueno, con ciencia, tecnología e innovación, pero que en buena medida, digamos, cómo hacer para que no se pierdan otras compresiones, otros saberes de lo femenino, de lo no occidental, de lo no, digamos, de lo no blanco, de lo no mestizo, sino que recojan otros elementos. Entonces, por lo menos esas tres preguntas, yo le daría la palabra pues a 5 minuticos por reloj a Manuel y 5 minutos a Luis Enrique para que nos ayuden con estas preguntas. Bueno, en Bueno, una sola pues respuesta, en una sola respuesta, ¿no? Yo sé que de cada una sale una tesis de doctorado. bueno, voy a intentar hacer de tripas corazón porque es muy difícil todas esas tres planteamientos que hace el profesor Wilson. Yo espero que estas conversaciones no terminen en esta hora y media, sino que podamos tener otras conversaciones. Sin duda, la educación en las zonas rurales es un desafío, pero también es una oportunidad. Es decir, mientras que en la ciudad tenemos que recrear una serie de ambientes y posibilidades para vincular a los estudiantes con el mundo, en las zonas rurales los chicos ya están vinculados, los chicos y las chicas ya están vinculados con el mundo. Y aquí lo importante es que entendamos que la innovación, más allá que la posibilidad de recursos e infraestructuras, es el aprovechamiento creativo de los recursos disponibles. Y ahí, trabajos incluso en medio de la pandemia en las zonas rurales de muchos maestros nos han enseñado cosas que en la ciudad no se han dado en relación a articular procesos a través de la radio, a través de huertas para seguridad alimentaria, a través de procesos productivos en diferentes ámbitos, el aprovechamiento de la diversidad cultural para lograr verdaderos procesos de interculturalidad, pues ahí la zona rural tiene una gran posibilidad versus lo que sucede en las ciudades. Solo para dar unas puntadas, pero claro, eso no implica que pues tenemos un desafío de superar la brecha que históricamente tenemos en diferencia de infraestructura entre lo rural y lo urbano. Eso es algo que también pasa con una apuesta de construcción de paz, ¿no? No solo es un tema de relaciones, sino también de infraestructuras, y eso es evidente. Lo otro es que pues estamos en un cambio de paradigma y eso implica un modo de articulación curricular diferenciado. Y aquí yo soy un convencido, tal vez como el profesor Wilson lo es, y es que el pensamiento precede a la acción. En ese orden de ideas, es fundamental que pues pensemos posibilidades antes de entrar a la acción, que tengamos la posibilidad de discutir, llegar a acuerdos entre colegas y empezar a hacer apuestas de vinculación con el mundo de manera articulada. Yo voy a dejar hasta ahí porque ya siento presión. No, pero porque, bueno, un poco es que el webinar está planteado para hora y media y Ya, ya, acabamos ya. de completarla. Y le Vale, quiero dar los últimos cinco sí, minutos a Luis listo, Enrique antes de cerrar, perfecto. pero como tú dices, la discusión continúa, ¿no? Sí, continúo. Pues bueno, yo estaba haciendo un repaso en el chat y son todas muy amplias, ¿no? Qué interesante que ¿no? Yo plantearía que es necesario que miremos, ¿cierto? Experiencias exitosas. Como de hecho lo comentan en el chat, ¿no? Como la experiencia, por ejemplo, de la profesora Adriana Paola González, que obtuvo su premio Compartir al Maestro en el 2019, pues gracias precisamente a su iniciativa sobre PIN Ciencias, ¿no?
la ciencia es cosa de chicas. Entonces, qué interesante que tengamos en cuenta que, aunque en un primer momento cuando nos llega una propuesta educativa, tendemos a hacer resistencia por sentirla foránea, pues podemos ver también cómo eso foráneo se adapta a las condiciones de nuestro contexto y obtiene resultados inesperados en ocasiones, pero que impactan positivamente a nuestros estudiantes. Entonces, citaba el caso de la profesora Adriana Paula González porque qué bueno, por ejemplo, como el caso de ella o de otras profesoras y profesores, poder tener la oportunidad de acercarse. Muchos de estos docentes tienen sus propios sitios en la red, sus canales de comunicación, sus mismos colegios, con los cuales uno puede incluso entablar redes, ¿no? Redes académicas, grupos de interés para aprender a partir de estas experiencias, ¿no? Hay muchas preguntas que allí me llaman la atención, pero me llama la atención también una que plantea, bueno, ¿y cómo poner en diálogo esta propuesta de la educación STEM con otros saberes, ¿no? De contexto y los saberes ancestrales, ¿no? Yo diría pues que precisamente ese es el reto de aquellos que se interesen por esta propuesta educativa. Mirar cómo puede poner en diálogo lo que han logrado algunos teórico-prácticos de la educación STEM con relación a algunas propuestas también educativas que emergen en el contexto latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me ha llamado muchísimo la atención desde hace un buen tiempo cuando tuve la oportunidad de acercarme a la educación STEM fue poder poner en diálogo los principios de la educación STEM con aquello que en su momento nuestro gran sociólogo Orlando Fals Borda denominó lo sentipensante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Y trataría con esto de responder una pregunta que había por allí también en el chat, ¿cómo hacer para no volver la educación STEM algo meramente instrumental? Que no sea solamente el procesamiento lógico de información, sino que también haya emoción. Yo pienso que tener acercamientos para quienes no lo han tenido a lo que son propuestas nacidas en nuestro contexto, como es la propuesta de lo sentipensante, nos puede ayudar a pensar en esos diálogos para evitar la instrumentalización, por ejemplo, de propuestas como la educación STEM. Como lo decía Manuel, muchas cosas más podría decirse, pero ya nos estamos pasando, entonces como que quedan allí las pildoritas. Gracias. Bueno, agradecerle entonces al doctor Manuel Franco, a la doctora Alba, al doctor Luis Enrique Quiroga, que nos han acompañado hoy en este webinar para discutir acerca de, como lo hemos visto, de las posibilidades, pero también de los límites, que también nuestros participantes en el chat han colocado de relieve en torno a esta propuesta de la llamada educación STEM, o STEAM, o STEM, que, bueno, digamos que toma mucha fuerza en la educación colombiana. Bueno, entonces no olvidar que tenemos un próximo webinar que ya está centrado en los temas de la comunicación en estos tiempos de la posverdad y que va a ser digamos, un webinar que nos va a aportar muchísimo en términos de cómo se están trabajando digamos, todas estas competencias para el siglo XXI. Les agradecemos a todos haberse conectado. Y los invitamos para el próximo webinar desde el Centro de Liderazgo y Excelencia Docente de la Universidad de La Salle. A todos una feliz tarde. Muchas gracias por la invitación.